Bueno, bienvenidas, bienvenides de nuevo a Autodeterminades. Vamos a dar continuidad al video que realizamos sobre comentarios a la ruta ILE, a esta ruta oficial o institucional por parte del Estado de Michoacán, en la que podemos acceder a los servicios de aborto seguro, pues en las instituciones públicas de salud. Entonces, en este caso, lo que vamos a seguir comentando, lo que vamos a desarrollar un poquito más, son los ejemplos de violencia obstétrica. Por lo que ya comentábamos que muchas veces la violencia obstétrica, como la encasillamos en el momento del parto o del puerperio, pocas veces volteamos a ver cosas que pueden estar sucediendo como violencia obstétrica también en el momento en el que las personas gestantes pues decidimos abortar, las personas gestantes que están solicitando el servicio de aborto seguro y que pueden suceder bastantes cosas de malas prácticas, de malos tratos y pues abiertamente de discriminación y de opresión también, aunque a veces no lo reconocemos precisamente porque ya decíamos, lo tenemos tan normalizado, el maltrato en general en los servicios de salud y luego aparte doblemente normalizada la violencia de género que de pronto decimos, bueno, pues ya con que me brinden el servicio ya no voy a decir nada o lo dejamos pasar o simplemente decimos pues así es y ya porque pues como estoy en un servicio público pues así es, ¿no? Entonces al menos queremos aquí poner en la conversación que no lo normalicemos o que por lo menos tratemos de identificarlo y en caso de que decidamos hacer algo al respecto, como una queja, una denuncia, se puede realizar y también en el momento se puede hacer el comentario, la comunicación en esta relación con el personal de salud. También implica que se nos debe de escuchar a las personas pacientes, ¿no? Entonces, solo recordemos que en el video anterior también hablamos de este marco de autonomía corporal en el que dijimos vamos a entender el servicio de aborto seguro como un derecho a través del cual se puede materializar en general el derecho a nuestra salud, ¿no? Y dentro de esto también hablamos de los derechos de los pacientes, entonces si no vieron el otro video también pueden echarse un clavadillo por allá. Bueno, ¿qué cosas podrían suceder en el tema de violencia obstétrica? Que dijimos es en el contexto de ILE, es la que se estaría dando en el momento del embarazo, por supuesto, pero de una persona embarazada que está decidiendo abortar, no continuar con el embarazo, sino que decide abortar. Entonces ahí se pueden cruzar distintos factores, entre ellos la violencia verbal y psicológica, ¿no? ¿A quién se le realiza esta violencia? Pues a la persona que está decidiendo abortar y normalmente ¿quién es el sujeto que realiza esta violencia obstétrica? Pues es el personal de salud, pero también la institución como tal, ¿no? Digamos, eh, pueden estar sucediendo una de las dos cosas o ambas cosas, dependiendo pues del sistema en el que nos encontremos y de si es una práctica también como avalada, normalizada o a la que no se le tome en cuenta desde esta perspectiva también estructural. La violencia verbal a veces es la que pronto podemos identificar más claramente porque justo el lenguaje, las palabras nos están diciendo, oh, me maltrató, ¿no? Aún así, como está normalizada, a veces la hacemos menos o no le damos mucha importancia. La violencia verbal puede incluir no nada más insultos, ¿no? O alguna cosa fuera de lugar, sino que en el tema de la violencia obstétrica puede ser algo más sutil, algo que de pronto no sea tan obvio como en otros momentos de violencia verbal que podemos identificar. Es decir, puede haber una violencia verbal y psicológica en la que tengamos que pasar por recibir o escuchar, lamentablemente, juicios de valor sobre nuestra decisión por parte del personal de salud, ¿no? Y normalmente estos juicios de valor, de todas formas, no deben de suceder, pero normalmente están acompañadas de estigmas, ¿no? Es decir, que nos hagan comentarios moralistas como ¿y por qué lo hiciste si de todas formas no querías ser mamá, si de todas formas no querías tener hijos? Pues ¿para qué te andas acostando? ¿Por qué no te cuidaste antes? ¿No? Entonces son comentarios que ahora sí que nada que ver, cero que ver, mal tache ahí. ¿Por qué no tomaste anticonceptivos? ¿Por qué no te informaste antes? O sea que de alguna manera ese comentario moralista está juzgando, ¿no? Que es
una decisión incorrecta y que automáticamente tuvimos que evitarla, ¿no? También en otros momentos ya hemos platicado que además es falso, que todos los métodos antifecundativos funcionen al 100%, etcétera, pero bueno, este tipo de juicios de valor también puede estar ahí. Otras que atacan además y vulneran el Estado laico y la laicidad, que en el caso de la Ley de Salud de Michoacán sí está explícitamente como un valor fundamental que se tiene que dar en los servicios de aborto seguro, que es la laicidad, la interculturalidad. Entonces, si recibimos un comentario en el que nos digan Dios te va a castigar, por ejemplo, o algo así, que responde a las creencias religiosas del personal de salud, a las creencias a las que tienen derecho, pero que esas creencias no tienen que obstaculizar y tampoco tienen por qué convertirse en algo por lo que tengamos que pasar con tal de recibir la atención, ¿no? Eso es vulnerar la laicidad como valor institucional y también es vulnerar y atacar, poner en riesgo el Estado laico, ¿no? Entonces esa creencia es de la persona, pero no necesariamente es nuestra, ¿no? Y no tienen por qué comunicarla, ¿no? Incluso aún si compartiéramos esa creencia religiosa, no es el lugar, ¿no? De ese sujeto, de esa sujeta, decirnos ese tipo de comentarios. Entonces eso sepamos que más allá de que digamos, ay, como que nada que ver el comentario del doctor, de la doctora, eso es parte de la violencia obstétrica a través de violencia verbal y psicológica, ¿no? También podemos identificar aquí, pues, esta infantilización, ¿no? Ay, hija, ay, chica, ¿no? Este tonito en el que, o incluso nos hablan en diminutivo, ¿no? La pacientita, ¿no? O incluso como si fuéramos propiedad del doctor, de la doctora, ¿no? Mi pacientita, no, no soy tu pacientita, ¿no? O sea, soy tal persona con tal nombre, soy Yannick, estoy aquí por un servicio de aborto seguro y yo soy la que toma las decisiones, ¿no? O sea, eso de hablarle a las mujeres siempre en diminutivo, que sucede también pues en los distintos géneros, pero sobre todo sucede con las mujeres, pues ya también nos habla de nuevo de la infantilización, ¿no? Entonces se da por sentado que tenemos menos capacidad de agencia, de toma de decisiones y de información sobre nuestra salud. Entonces ahí también se ve ese tipo de violencia psicológica. Y bueno, una que sería más obvia es el amedrentamiento, ¿no? O causarnos miedos infundados. Lo que comentábamos, te vas a quedar infértil y entonces ya no vas a tener hijos. O le voy a decir a tu esposo, ya tienes el permiso de tu esposo, ¿no? ¿Sabes lo que te va a pasar después de esto? Ya en el video anterior explicamos que normalmente este tipo de comentarios se hacen con información completamente falsa y desactualizada. Entonces eso no lo justifica, pero sí es importante ahí que lo veamos, ¿no? O este miedo también de que nos va a doler muchísimo, que la vamos a pasar muy mal, que nos vamos a arrepentir, ¿no? Siempre esa como amenaza en un sentido verbal. También podemos encontrar abiertamente como esta red flag y que lamentablemente sigue sucediendo en estas malas prácticas, pues la negligencia médica y la violencia física, ¿no? Normalmente sucede como negligencia hacia el dolor, es decir, que no se dé la información sobre los medicamentos que se pueden tomar, los medicamentos que se pueden utilizar en un proceso de aborto seguro normal con fármacos para evitar el dolor o aminorarlo, o en el caso de la MEU, también que no se dé la anestesia adecuada, ya sea local o general, dependiendo del procedimiento, ¿no? Entonces, pero que se haga de manera deliberada o consciente para provocar un dolor innecesario o provocar mayor dolor en la paciente, ¿no? Es decir, hay un sentido ahí ético, o bueno, en todo caso, no ético, más bien, sin ética, de causar daño al paciente, ¿no? Y que dentro de las máximas de la bioética, pues no es nada más producir bienestar al paciente, sino que se debe de evitar causar daño. Entonces, en este tipo de ejemplos en los que de manera negligente se les está provocando el dolor, se les causa el dolor o sabiendo que puede haber dolor, no se les da el tratamiento adecuado para el dolor, tal cual también es algo a lo que tenemos derecho relacionado con los cólicos específicamente que pueden llegar a suceder, pues entonces es violencia obstétrica y es negligencia médica, ¿no? O sea, se cruzan las dos cosas. También puede haber pues exámenes ginecológicos innecesarios
o excesivos, ¿no? Una exploración física que no esté justificada y que además, no sé, digamos, sentí dolor cuando me exploré el abdomen, pero me estuvo apretando que yo sentí con saña, ¿no? Muchas veces como no sabemos qué es lo normal en la exploración física, pues decimos, pues es que a lo mejor así es, ¿no? Pongamos un ejemplo, a veces en una revisión ginecológica en la que nos van a hacer el Papá Nicolau, si no sabemos como qué es lo normal y nos lastiman en la exploración, pues a veces decimos, bueno, es que así es, y en realidad no, nos tienen que avisar si nos van a tocar una parte de nuestros genitales o cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo de los genitales, ¿no? En el caso de Morelia, Michoacán, hemos sabido de exploraciones vaginales completamente innecesarias. O sea, sepamos que eso es violencia obstétrica. No se necesita una exploración vaginal ni para confirmar el embarazo, ni nada, ¿no? O sea, está el ultrasonido y están otras pruebas para confirmar el embarazo, entonces no se requiere eso. Si hubiera una exploración vaginal sería por otra cosa y se tiene que explicar a la paciente si esa exploración se requiere, ¿no? O sea, otra vez con todo lo que decíamos del consentimiento informado y de responder las dudas de las pacientes. En este ejemplo del que tuvimos conocimiento, no nada más se realizó esta exploración que es completamente innecesaria, no tiene nada que ver con el procedimiento de aborto, sino que además se causó lastimando a la persona, ¿no? Entonces es bastante grave, básicamente, además de violencia obstétrica, violencia institucional, con estos exámenes innecesarios, pues hay que decirlo explícitamente, es violencia sexual. Entonces es bastante, bastante grave este tema, ¿no? Así que ojo ahí, cualquier cosa de intento, luego pueden decir que no. Y además pueden solicitar de manera inmediata en un caso así, pues que se les atienda a otra persona, solicitar ayuda, ¿no? O sea, solicitar auxilio porque se les está violentando tal cual. Tenemos, por otro lado, el uso de métodos obsoletos, como ya comentábamos, el caso del famoso legrado, ¿no? Ahí nada más hay que tener en cuenta algunos cruces del lenguaje. De pronto puede suceder que les están haciendo un AMEU, ¿no? O sea, es decir, la técnica correcta, que es una aspiración manual endouterina, pero que le llamen legrado, o sea, una cuestión solo pues sí, nominal, ¿no? De cómo le llamamos a las cosas. Le llaman legrado por costumbre, pero que no sea la técnica del legrado, que es como curetaje, como este raspado que puede generar otro tipo de riesgos porque le hace otros efectos al tejido, ¿no? Entonces, ahí nada más hay que considerar específicamente si sí estamos hablando de un legrado o si fue un tema del habla, pues de que así le decimos en el lenguaje común y corriente, pero que sí se haya realizado la técnica correcta. Si estamos hablando de que sí fue un legrado, pues eso también es parte de la violencia normalmente institucional, porque ahí tendría que ver con la desactualización también del personal de salud. Ya otra cosa es que se realice el legrado, ahora sí que con alevosía hay ventaja de que sabemos que tenemos el instrumental de la MEU, tenemos la capacitación y de todas formas le hago el legrado a la persona cuando no es necesario, pues ahí sí se está otra vez buscando poner en riesgo al paciente. Hay algunas excepciones en las que tenemos casos de que o se atiende así o no se atiende porque hay condiciones del sistema de salud en algunos municipios del país que tienen muchas más desventajas y desigualdades y pues lo que hay es eso, ¿no? Pero de nuevo insistimos que no es el método recomendado y que es un método ya obsoleto, entonces ahí nada más tendríamos que saber identificar realmente qué es lo que se está utilizando. Entre más información tengamos en el caso de que tengamos que acceder a estas rutas de ILE, pues más podemos tener preguntas concretas y específicas al personal o también tendríamos más herramientas para poder identificar todo esto que no debería de ocurrir en términos de la violencia obstétrica de manera directa con el personal de salud o institucional, que sería otra manera de poderla identificar, es decir, poner barreras administrativas básicamente, ¿no? Esto que decíamos de regresan otra semana, de que desde la puerta les estén negando el servicio, no, aquí no, es en otro hospital y ya fueron al otro hospital y resulta que no, ahí tampoco, otra ventanilla, que les den mal la información deliberadamente, ¿no? Que atrasen el proceso como si no fuera prioridad en estos cinco días que están establecidos en la ley. Entonces eso también es una barrera institucional, ¿no? El tema de los medicamentos también lo es, porque ¿y qué tal
que ya les dieron la receta y de todas formas no consiguieron el medicamento que es el adecuado. Entonces, eso es importante que lo podamos ubicar en esta violencia institucional y algunas barreras administrativas. Y bueno, brevemente nada más para terminar, también sepamos que la objeción de conciencia, si se manifiesta como algo de la institución, eso totalmente es violencia obstétrica, porque como ya mencionamos también, la objeción de conciencia es algo individual, un derecho que tiene solamente la persona directamente relacionada con el proceso de aborto, pero eso no le exime de responsabilidades. Entonces, si hay objeción, tenemos derecho a exigir canalización y eso es responsabilidad de la institución. Si hay barreras o obstáculos en ese sentido, también representa violencia obstétrica y representa obstáculos en general, barreras a nuestro derecho a la salud. Bien, entonces algunos de los aspectos resumidos serían violencia obstétrica por trato deshumanizado, por una medicalización injustificada o por el contrario, la falta de medicalización que sí sea requerida, ¿no? Cuando sí es necesario, solicitado y que se haya pedido, digamos, el manejo del dolor, o aunque no se haya pedido, pero que sea parte de este tratamiento integral, de esta atención integral y de todas formas se niegue, ¿no? Deliberadamente. Tenemos la patologización de procesos naturales o de procesos normales como lo es el aborto, verlo en automático como si fuera algo que nos va a enfermar o que en sí mismo no debe de suceder. Entonces la patologización del aborto precisamente entra en esta lista de aspectos que podemos considerar parte de la violencia obstétrica en la ILE. El maltrato físico, la humillación, el abuso verbal, cualquier parte del maltrato físico que incluso pueda escalar también a abuso físico, procedimientos autoritarios para imponer un método antifecundativo o realizar una cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado, no se debe de condicionar la planificación familiar, el derecho que tenemos a acceder a un método antifecundativo con que sea obligatorio para entonces poder tener el aborto seguro. Eso no debe de estar condicionado, sino que debe tener un enfoque de derechos, la violación a nuestra confidencialidad o violación a la privacidad y lo mismo. Este enfoque de derechos tiene que identificar que tampoco se nos debe de condicionar de manera que se imponga la atención psicológica, ¿no? Eso también es un derecho, pero no está condicionado a que si no tengo cierta atención psicológica, entonces no puedo tener acceso al aborto seguro. Eso no sucede así. Bueno, ¿qué más tendríamos que poder identificar? Que si ya vemos estos puntos que lamentablemente se han normalizado en el sistema de salud, y queremos hacer algo al respecto, quizás en un momento posterior, podemos realizar distintas valoraciones que dependen, por supuesto, del caso, del contexto, de lo que la persona, la paciente, la usuaria, la persona que esté en la situación decida que es la mejor ruta para sí misma. O sea, tenemos procesos que serían formales o institucionales y tenemos otros procesos que de pronto pueden ser mediáticos, ¿no? Y que buscan quizás otra forma de reparación del daño. Dentro de los procesos más formales, de los procesos institucionales o jurídicos, podemos identificar la queja como tal, una queja por violación de nuestros derechos humanos y esta puede ocurrir directamente en la CEDH, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí sobre todo va a depender como del sistema de salud, ¿no? O sea, si es IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, que bueno, IMSS Bienestar ahí tiene sus discusiones de si entra en el Estado o en lo nacional, porque las autoridades luego nos informan distinto, pero bueno, IMSS ISSSTE entraría en una queja de la CNDH y si es un hospital atendido por el sistema del gobierno del estado, entraría en la comisión del estado, ¿no? De derechos humanos del estado de Michoacán. En este caso, se puede poner también una queja directamente en la institución, en el hospital, esperando que el espacio de atención a las quejas pues pudiera también proceder. Todo esto serían como vías administrativas. Tenemos también la posibilidad de una queja por violencia obstétrica y que también puede ser denuncia en dado momento.
Administrativamente se puede llevar también a la CONAMED, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y que también hay oficinas, en el caso de Michoacán están aquí en Morelia, se puede buscar ahí un vínculo que nos llevaría más a una llamada de atención hacia el sistema de salud, hacia el caso particular, pero que sepamos que existe también esa opción. Y bueno, tenemos ya la parte penal, que sería una denuncia en las fiscalías, ¿no? Pues por violencia de género, por violencia obstétrica, que eso sería lo más importante, que podamos identificar que la violencia obstétrica es una violencia de género, ¿no? Y pues bueno, si ocurre alguna situación todavía mucho más agravada de algunos de los ejemplos que pusimos, como el de violencia sexual, actualizarse y a cuestionarse, ¿no? Mutuamente generar estos diálogos críticos, porque creo que podemos tener muchos aprendizajes significativos de cosas que ya sabemos que sí se pueden cambiar, o sea, no es una posibilidad, sí se puede cambiar si tomamos esas decisiones. Entonces, pues nuestra invitación final sería a esa, ¿no? Que mantengamos esa comunicación con pensamiento crítico y sabiendo que sí podemos cambiar las cosas si dejamos de normalizar todo este tipo de violencias. Y pues bueno, con eso concluiría yo. Solo volver a dejar el recordatorio de que todo lo relacionado con la ruta ILE oficial pues puede cambiar en dado momento si institucionalmente se decide que haya otros pasos, y ahí recordar una vez más que está el teléfono de la línea 075 en la cual pueden solicitar la información actualizada en caso de que quieran acudir a estos servicios de aborto seguro a través de una vía institucional. Y pues bueno, el aborto seguro es nuestro derecho y también es nuestro derecho a acceder a la salud, como es este servicio. Y finalmente recordemos que en tanto que es una decisión sobre nuestra autonomía, sobre nuestra vida, pues también tenemos derecho a acceder a abortos seguros en condiciones de dignidad, de igualdad, y que acceder a este derecho no tiene que implicar normalizar la violencia. Entonces, pues déjenos sus comentarios, sus dudas y suscríbanse a Autodeterminades.